Bien, esta charla tal vez va a ser un poquito extraña porque Mariliana y yo, además de haber sido compañeras de doctorado hace poquito, el año pasado, además somos amigas, entonces hemos decidido que para hacerlo un poco diferente vamos a hacer estas dos ponencias, nos hemos dividido los temas de tal manera que intentemos, a ver si lo conseguimos, yo creo que sí, que parezca una única charla. También hay otro motivo y es que es la 1:30 y todos hemos comido. Y es difícil aguantar el segundo día, pero bueno, vamos a ver si conseguimos que nadie se nos duerma. Bueno, entonces la división de las tareas ha sido un poco esta. Yo me voy a dedicar un poquito, someramente, tanto a los Incoterms como a los principios de Unidrad y posteriormente ella va a hablar de las reglas uniformes en materia de créditos documentarios. Bien, esto es un esquema muy básico, ¿vale? Muy sencillito, que hace un poco referencia a lo que la profesora Pilar Perales, también compañera y amiga, comentó antes, es decir, si se fijan, el artículo 7 de la Convención da mucho juego y es muy importante, mucho, ¿vale? Vinculado a este artículo 7 de la Convención de Viena está también esos pactos contractuales de los que nos hablaba antes el profesor Alejandro Bettoni, ¿vale? Del opt-in, opt-out, cómo hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo esto que ven aquí, pues ya simplemente decir que es importante, ¿vale? Que no se nos olvide. Las merger clauses cada vez son más importantes y tienen mayor relevancia, puesto que son cláusulas de integridad. ¿Y para qué nos van a servir sobre todo? Pues para que un contrato lo que pongo ahí, no se interprete, suplemente o sea contradictorio con algún pacto anterior al contrato, que a veces cuando las relaciones comerciales son habituales pueden a lo mejor interferir, ¿vale? ¿Se pueden incorporar? Sí. ¿Están presentes en la Convención de Viena? No. Sin embargo, sobre ellas sí hacen referencia otros textos, como son los principios de Unidrad, así como los principios europeos de derecho de contratos, que no vamos a tratar en este foro ahora mismo. Ahora bien, vamos a empezar entonces con los Incoterms. ¿Qué son? Pues son los International Commercial Terms, términos comerciales internacionales, como dice la palabra, y sirven para delimitar o determinar muy claramente cuál es el momento de transmisión del riesgo de la pérdida de las mercaderías del vendedor hacia el comprador. Sobre esto ya el profesor Rafael Illescas ayer ya dio unas pequeñas pinceladas. Bien, una cosa curiosa, no sé si se ve bien, en fin, todo esto es de la Cámara de Comercio Internacional. A veces los comerciantes intentan comerciar de más o excesivamente. Una cosa que es muy curiosa, que no sé por qué, no sé los motivos, es que la Cámara de Comercio Internacional registró como marca la palabra Incoterm. No sé, tal vez querría obtener algún lucro, posiblemente. Fíjense ustedes que está registrado conforme a la clasificación de Niza para las clases 9, 16, 41 y 42. ¿Y dónde estaríamos nosotros? Pues nosotros, a ver si soy capaz de hacerlo bien, aquí, fíjense. ¿Vale? ¿Lo ven aquí? Conferencias, en fin, estaríamos tal vez aquí en la 41, pero me da igual, porque creo que es una marca notoria, así que yo seguiré usándolo. Y si me reclaman, pues ya verán ellos. Pero bueno. Bien. Los Incoterms no son ajenos al derecho costarricense, a diferencia de todos los otros ordenamientos jurídicos que conozco. ¿Por qué? Porque en el Código de Comercio, en los artículos 473 y 475, se hace referencia, y ahí han sido muy avispados, ¿vale? Muy listos, porque no hacen referencia a la palabra Incoterm, sino que hacen referencia a
artículo 473, las compras hechas bajo la cláusula costo, seguro y flete, conocida en el comercio con la sigla CIF. Bueno, pues fenomenal. Lo decimos el Incoterm y así nos evitamos cualquier tipo de problema con la Cámara de Comercio Internacional. Bueno, es decir, en el Código de Comercio costarricense se hace referencia a los dos principales Incoterms que existen, que tienen una relación directa con el contrato de compraventa internacional de mercaderías, que sería el CIF, ¿vale? Con esa variante que está aquí, con la sigla CIF, es decir, es lo mismo, lo único que elimina es el seguro, ¿de acuerdo? ¿Es recomendable eliminar el seguro cuando estamos incorporando estas cláusulas especiales en el comercio internacional? Pues no estoy segura. Personalmente creo que es bueno tener ahí un seguro, pero ya es una decisión empresarial. El artículo 475 hace referencia al gran otro término comercial internacional, que es el FOB. ¿Vale? Generalmente en las contrataciones, en las compraventas internacionales de mercaderías se utilizan CIF y FOB, son los más importantes. ¿De acuerdo? Aquí, como ven, en el artículo 475 se hace referencia... Hace referencia al artículo 450 del Código de Comercio costarricense, que se refiere a poder examinar las mercaderías y a los posibles vicios que pudieran tener esas mercaderías en el momento de la recepción. Que bueno, vamos a pasar. Entonces, volvamos a nuestros Incoterms. ¿Y para qué sirven? Fíjense, son tan importantes como para estar incorporados en el Código de Comercio costarricense. ¿Por qué? Pues fundamentalmente son tres motivos. Primero, el motivo principal es que facilitan el comercio internacional. ¿Y por qué facilitan el comercio internacional? Bueno, facilitan porque las partes pueden incorporar esos términos comerciales internacionales en sus contratos. ¿Y esto qué significa? Esto significa que cada una de las partes ya va a saber en qué consiste ese término. Luego vamos a ver un poquito rápidamente cuáles son. No solo eso, sino que cuando hay una compraventa o una transacción de mercaderías físicas, ¿vale? Casi siempre, salvo muy rara excepción, va a haber un transporte. Y esas mercaderías van a tener que salir del vendedor hacia el comprador. O bien uno lo va a recoger al local del otro, pero eso es muy raro, ¿vale? Muy raro. Entonces, es interesante incorporarlas. Y además, porque es mucho más rápido redactar nuestro contrato. Si nosotros, en vez de redactar, todo esto, ¿vale? Aquí, desde todo esto, ponemos FOB. Se aplicará la cláusula FOB. Luego, en el taller con Tatiana, seguro que vamos a aprender un poquito cómo son los contratos de compraventa internacional de mercaderías, ¿vale? Y ella va a dar los tips para incorporar cláusulas. Y esto podría ser una cláusula más. Bien. Facilita. Sin embargo, Sin embargo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que hay muchos Incoterms y que no todos sirven para todo. Es decir, aquí tenemos todos estos dos XWFCA que nos sirven para cualquier tipo de transporte. Después tenemos otros, ¿vale? Para transporte por vía marítima, bueno, o por barco, ¿vale? Y esto es para transporte multimodal. Si se fijan, tenemos en este caso el Ex-Works, ¿vale? Que es el más oneroso para el vendedor y, sin embargo, tenemos el DEP, que es para el comprador, y aquí el vendedor, el seller, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos? Pues esto va por la vía de la negociación. ¿Cuánto quiere arriesgar cada uno? ¿Hasta dónde queremos ser responsables por una posible
pérdida de la mercadería. Pues esto puede ser un punto de negociación que a veces se puede enquistar cuando nosotros estemos discutiendo nuestro contrato de compraventa internacional. Evidentemente, en el caso, por ejemplo, español, si nosotros queremos importar algo de China, por poner un ejemplo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que las normas europeas en materia de patentes y marcas de diseño industrial, etcétera, a lo mejor requisan la mercadería, a lo mejor destruyen la mercadería en aduanas porque está vulnerando derechos de la propiedad industrial de otros, de terceros, con lo cual puede haber un riesgo, dependiendo de la mercadería y de la seriedad con quien yo esté trabajando, mayor que con otros. Si yo sé que que vivo en Brasil, traigo de cualquiera de los productos que exporta Costa Rica, yo confío en la calidad de los productos. Con lo cual, ahí no tengo que pensar en una posible pérdida, tal vez en el momento de pasar aduanas, ¿vale? También depende, en el caso del tipo de transporte que yo haya contratado, quiénes son los estibadores. Hay puertos en los que los estibadores son mejores que otros. Eso también tengo que tenerlo en cuenta, porque si los estibadores no son muy buenos y se pierde la carga en el momento de traspasar la borda del buque hacia el muelle, ¿quién lo asume? Bueno, pues todo esto lo tenemos aquí, ¿vale? En los distintos Incoterms. Bueno, ahí le puse lo de la marca registrada, no porque lo haya puesto yo, sino porque este esquema lo he sacado de internet. Bien, entonces, decíamos, los Incoterms facilitan el comercio internacional porque podemos optar por utilizarlos o no, porque tienen una relación directa con el contrato de compraventa internacional de mercaderías y porque proporcionan celeridad en la redacción del contrato. Fíjense, en el caso de los principios de UNIDROIT, muy parecido. De hecho, es casi la misma diapositiva. ¿Qué es lo que cambia? Que aquí he puesto un pero. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque son principios, ¿vale? Los Incoterms son cláusulas que ya están más o menos cerradas, se utilizan muchísimo. Sin embargo, en el caso de los principios de UNIDROIT, a diferencia de la Convención de Viena, es justamente que esto es, como decía la profesora Pilar Perales hace un ratito, es derecho blando, es soft law. Sin embargo, la Convención de Viena es derecho imperativo para aquellos países en los que esté ratificado. Opción B, que optemos por un opt-in, que decía el profesor Alejandro Betoni antes, y decidamos que sea derecho aplicable. Bien, podemos aplicar los principios de UNIDROIT considerándolos como lex mercatoria. Bueno, he puesto aquí, es dudoso. ¿Por qué es dudoso? Porque hay opiniones que en parte pueden ser un poco contradictorias. Ayer estaba Jorge Oviedo Albán aquí con nosotros. Él, hoy no está, dice que sí, que deben de aplicarse considerándolos como lex mercatoria. Sin embargo, la profesora Pilar Perales dice que depende, ¿vale? No siempre podemos aplicarlo directamente como lex mercatoria. Puede haber algunos preceptos de los principios de UNIDROIT que sí podamos recogerlos. ¿Por qué? Porque realmente reflejan la lex mercatoria, pero no todos, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un conflicto con un contrato, tenemos que saber muy bien cuál va a ser la ley aplicable, ¿vale? Aunque sean vía lex contractus, vía lex mercatoria, si los principios de unidad son o no son aplicables. Con lo cual, puede ser interesante que utilicemos una fórmula de opt-in, que se comentaba antes respecto de la Convención de Viena, si queremos realmente aplicar los principios de UNIDROIT. ¿Por qué? Porque estos principios realmente complementan en gran medida la Convención de Viena. La Convención de Viena es sobre compraventa internacional de mercaderías, pero, como se ha comentado aquí en varias de las charlas, no se aplica a la validez del contrato. Entonces, y algunas cosillas más.
Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En el caso de los principios de UNIDROIT, en el preámbulo, fíjense, dice, y esto es un poco el motivo de por qué había esa discusión antes, ¿vale? Aquí, en el tercer párrafo, se pueden aplicar cuando las partes hayan acordado que se rige por los principios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones semejantes. Bien, si se fijan en este preámbulo, aquí dice, pueden aplicarse, pueden ser utilizados y pueden servir. En fin, yo lo que creo es que parece que está redactado por un gallego, como yo, que se dice que nunca decimos nada claro, ¿no? Bueno, puede sí o puede no. Bueno, pues depende. Entonces, por eso es tan importante que en nuestros contratos lo digamos todo lo más claro que podamos, ¿vale? ¿Qué nos interesa de los principios de UNIDROIT? Y esto sería ya encaminado tanto a los legisladores nacionales e internacionales como a los propios jueces, ¿vale? Sería bueno para el derecho uniforme que empezásemos a utilizar estos principios como modelo. Va a largo plazo, evidentemente, pero traerá menos problemas. Vamos a tener una aplicación uniforme de los contratos internacionales de manera mucho más sencilla. Y si además los órganos decisorios, es decir, ya sean jueces, ya sean árbitros, ya sean mediadores, empiezan también a utilizar como inspiración los principios de UNIDROIT, también conseguiremos a largo plazo mejores resoluciones que, desde el punto de vista internacional, mantengan una misma línea armónica en cuanto a la interpretación, que, como digo, nos va a ayudar también para la Convención de Viena, para que todos aquellos aspectos que no se puedan tratar directamente por la Convención. Entonces, dicho esto, ¿cuál es la importancia actual de los principios de UNIDROIT? Que tenemos en la Convención de Viena limitaciones a la aplicación. Bien, no importa demasiado. ¿Por qué? Porque sabiendo eso, podemos aplicar los principios de UNIDROIT. Podemos hacer un opt-in de los principios de UNIDROIT, artículo 3, fundamentalmente, respecto de la validez del contrato. Y podemos determinar en el propio contrato si queremos, si no queremos, si qué queremos. Incluso podemos copiar como cláusula contractual alguno de los artículos que nos pueda interesar. ¿De acuerdo? Y ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que los pactos a los que nos hemos obligado voluntariamente nos van a cerrar, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer como partes de un contrato? Pues vamos a querer asegurarnos del cumplimiento de la contraparte. Ese cumplimiento se va a referir no solamente, bueno, fundamentalmente a la entrega de la cosa conforme a lo establecido en el contrato, que a mí me entreguen lo que yo he pedido y sin vicios, sin que se adecue a la muestra, etcétera. Y yo como vendedor, ¿qué es lo que más me importa? Que me pague el comprador, porque si no, menudo negocio de pacotilla. Entonces, ¿qué es lo que es importante aquí? Lo que es importante aquí es la parte también económica, ¿vale? Y entonces es donde los créditos documentarios juegan un papel fundamental para el comercio internacional. Y ahora ya. Gracias.